Bienvenidos al curso de circuitos eléctricos. Esta va a ser una serie de videos que está dividida en 2 unidades, cada una de alrededor de 6 videos, que va dirigida para todas aquellas personas que estén interesadas en el tema, pero en especial para estudiantes que están cursando la asignatura de circuitos eléctricos. En esta primera clase vamos a estudiar los conceptos básicos sobre circuitos eléctricos. Así que vamos a ir. En ingeniería eléctrica o cualquier otra carrera afín que utilice la energía eléctrica, se apoya principalmente en dos teorías. La teoría del electromagnetismo, que es la rama de la física que estudia la relación entre el magnetismo y la electricidad y sus efectos. Y la teoría de circuitos eléctricos. En este caso, podemos decir que es el análisis de variables eléctricas que intervienen en una red eléctrica. En estos momentos no conocemos qué es una variable eléctrica ni qué es una red eléctrica, solo tenemos que enfocarnos entonces que estoy introduciendo que en esta carrera los circuitos eléctricos van a ser la base para las demás áreas como pueden ser máquinas eléctricas, control, electrónica, comunicaciones, etc. Bien. Primeramente, debemos de tener un concepto claro de qué es un circuito eléctrico. En ingeniería, uno de los propósitos de emplear energía es precisamente transferirla de un lugar a otro. Y para ello se utiliza una interconexión de elementos que cumplan la función de transferirla hasta un receptor denominado carga para realizar una determinada función. De esta manera se puede decir que un circuito eléctrico es una interconexión de elementos tales como pueden ser una batería, un interruptor, unos cables y la bombilla. Entonces, tenemos que conocer las partes de un circuito eléctrico. Y estas son la fuente que produce, por así decirlo, la fuerza que impulsa la carga a través de los conductores para que alimente una carga o receptor. Y el interruptor se encarga de permitir o bloquear el paso de dicha corriente. Pero antes veamos una analogía para entender cómo funciona un circuito eléctrico. Entonces, imaginémonos que tenemos una represa hidroeléctrica con una altura determinada. Tenemos un depósito de agua con una altura determinada a la cual llamaremos tensión. El caudal que sale del depósito, señalado por esta flecha, se llama corriente o intensidad de corriente. Entonces, al abrir la compuerta, hace que el flujo empuje una turbina o carga que opone cierta resistencia a este flujo. Así, mientras mayor sea el caudal, la fuerza ejercida en la turbina también aumentará, por lo que se dice que se transmite más potencia al sistema. En esta analogía podemos ver que la tensión representa la altura del depósito de agua, el caudal representa la corriente y la turbina la resistencia. Este es una analogía para entender estos conceptos básicos. Para iniciar el estudio del circuito eléctrico, entonces se deberá de conocer ciertos conceptos básicos como son carga, corriente, tensión, potencia y energía, y por último elementos de circuitos. Iniciaremos entonces con el concepto de carga y corriente eléctrica, ya que es la base de los fenómenos eléctricos. La cantidad básica en un circuito eléctrico es la carga eléctrica.
Gracias a la física elemental, se sabe que la materia está constituida por átomos que a su vez contienen electrones, protones y neutrones. Por tanto, la carga es una propiedad eléctrica de estas partículas atómicas y se mide en Coulomb. La magnitud de esta carga para el electrón tiene un valor definido. Para el electrón, el signo es negativo, en cambio el protón posee la misma magnitud pero con signo opuesto. Así podemos decir que el electrón posee una carga negativa y el protón una carga positiva. El neutrón no posee carga. Ahora veamos el experimento de la gota de aceite. Este valor antes mencionado se obtuvo experimentalmente gracias a Robert Millikan, que consistía básicamente en medir la fuerza de una pequeña gota cargada suspendida contra la fuerza gravitatoria por un campo eléctrico creado entre dos electrodos. Entonces, conociendo el campo eléctrico, la carga acumulada sobre la gota podía ser determinada. Y así como se determinó el valor experimental del electrón. En la actualidad se pueden señalar 3 puntos importantes sobre la carga eléctrica que debemos de conocer. La primera es que el Coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 19 electrones. Es decir, hay muchísimos electrones en una carga de un Coulomb. Por lo que vamos a utilizar prefijos que nos indiquen cantidades más pequeñas, como pueden ser microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Decimos que las cargas son múltiplos enteros de la carga eléctrica, es decir, todas las demás cargas se definen como múltiplos enteros de la carga eléctrica. Y por último, sabemos que la carga no puede ser creada ni destruida, solo transformada. Esto debido a la ley de conservación de la energía. Así, la suma algebraica de las cargas de un sistema no cambia. Una propiedad de la carga eléctrica o electricidad es el hecho de que puede ser transferida de un punto a otro, donde puede ser convertido en otra forma de energía, como la mecánica. Por tanto, cuando por un alambre conductor se conecta una batería, las cargas positivas se mueven en una dirección, mientras que las cargas negativas se mueven en dirección opuesta. Este movimiento crea la llamada corriente eléctrica medida en amperes. Pero entonces, ¿en qué sentido se va a mover la corriente? En la actualidad se conocen dos sentidos. El sentido convencional, que introdujo Benjamin Franklin, y el sentido físico o real. El sentido convencional hace referencia a que se considera que las cargas se mueven del lado positivo al negativo, mientras el real, en el que los electrones son atraídos por las cargas positivas de la batería y salen por el lado negativo. Este es opuesto al sentido convencional. Pero para fines de análisis se considera siempre el sentido convencional, que va del lado positivo al negativo. ¿Por qué entonces no se utiliza el sentido negativo? Bueno, para explicar mejor el sentido real de la corriente, recordemos que un conductor metálico como el cobre posee muchos electrones libres en su interior, los cuales pueden transportar carga. El flujo es de electrones, los cuales son cargas negativas. Por tanto, la circulación de electrones se da por la atracción con cargas positivas producto de la fuente. Decimos que matemáticamente la corriente se define como la velocidad de cambio respecto al tiempo. Entonces la corriente se mide en amperes
y 1 ampere es igual a 1 coulomb sobre segundo. Según cómo varía la carga respecto del tiempo, se diferencian dos tipos de corriente. La corriente directa es aquella corriente que permanece constante en el tiempo, es decir, no varía respecto al tiempo y matemáticamente se considera como una cantidad escalar. La corriente alterna, en cambio, es aquella que varía con el tiempo de forma senoidal y se representa mediante una función seno que alcanza un valor máximo y un valor mínimo. Como podemos ver en la pequeña imagen, la corriente directa no cambia su sentido, siempre lo mantiene en una misma dirección, mientras la corriente alterna precisamente se llama así porque está alternando su polaridad, por ejemplo, 60 veces cada segundo. De ahí los 60 Hz de frecuencia de la red doméstica. Ahora pasaremos al concepto de tensión. Para mover las cargas, es decir, la corriente, es necesario que se realice un trabajo desde un punto A a un punto B. Dicha fuerza se conoce como fuerza electromotriz o tensión y aparece entre dos puntos de cualquier elemento de circuito. Su unidad de medida es el voltio, donde un volt es igual a un joule sobre coulomb. Esto significa que para mover una carga de un coulomb se requiere un joule de energía entre dos puntos, los cuales están a un voltio. Por otra parte, matemáticamente, se dice que es la velocidad de cambio de energía por unidad de carga. La polaridad de la tensión, es decir, los signos, indica en el lado en caso de que nos dirijamos del positivo al negativo, significa que el punto A está a un potencial de, por ejemplo, B sub AB mayor que el otro punto A. Para el primer caso, entonces se dice que existe una caída de tensión, puesto que vamos de un potencial mayor a un potencial menor. En el otro caso, que nos dirigimos de menos a más, decimos entonces que tenemos una subida de tensión de, por ejemplo, 5 voltios del lado negativo al positivo. Corriente y tensión son dos variables básicas que se encuentran desde los circuitos más simples como la batería, un cable y una bombilla hasta el circuito de un radiotransmisor. Pero también es necesario conocer cuánta energía se está absorbiendo o cediendo al circuito y se cuantifica mediante una variable denominada potencia eléctrica. Al igual que el concepto de potencia mecánica, velocidad con la que se realiza un trabajo, potencia eléctrica relaciona la tensión y la corriente para indicar cuánta energía se transfiere del circuito a cierta carga o cuánta energía transmite una carga al circuito. Así, la potencia absorbida o suministrada por un elemento es el producto de la tensión en los extremos del elemento y la corriente a través de él. Si la corriente sigue la convención de sentido de circulación y recorre una caída de tensión en un elemento del circuito como un resistor, se dice entonces que absorbe potencia del sistema. De lo contrario, si la corriente fluye de un potencial menor a uno mayor a través de una subida de tensión, se dice que la carga suministra potencia al circuito. Por la conservación de la energía se debe cumplir que la potencia total entregada o suministrada al circuito debe ser igual a la potencia total absorbida. La energía eléctrica se obtiene al integrar la potencia absorbida o suministrada en dos instantes de tiempo diferentes e indica que se requiere tanta energía media en joule para realizar un trabajo. Existe energía eléctrica cuando se establece una tensión entre dos puntos y por ese tramo pasa una corriente eléctrica. Ahora pasaremos a qué son elementos de circuito eléctrico. El análisis de circuito es el proceso de determinar tensión y corriente a lo largo de elementos de circuito. Pero vamos entonces al concepto de elemento de circuito.
es aquel por el cual pasa una corriente y se establece una tensión en sus terminales o aquel que suministra la energía al circuito. Interconectando varios elementos, ya sea que absorbe o suministra energía, constituye el circuito eléctrico. Los elementos del circuito se clasifican en dos: los elementos pasivos, tales como la resistencia, bobinas o condensadores, que no pueden generar energía para el circuito, y los activos, tales como la batería, el generador o el amplificador operacional, que sí suministran de energía al circuito. Dentro de los elementos activos hay dos importantes elementos activos, que son las fuentes de tensión y la fuente de corriente. A su vez vamos a distinguir una subclasificación. Las fuentes independientes son aquellas que suministran una tensión o una corriente específica y que son independientes de los demás elementos del circuito. A la derecha podemos ver el símbolo de una fuente independiente, que es un círculo. Encierra un círculo, ya sea para una fuente de tensión se indica la polaridad, para una fuente de corriente se indica la dirección. Y tenemos las fuentes dependientes, que son aquellas que suministran tensión o corriente al circuito, pero su magnitud depende de otra corriente o tensión de algún elemento del circuito. Por tanto, existen 4 tipos de fuentes dependientes, que son la fuente de tensión controlada por tensión, fuente de tensión controlada por corriente, fuente de corriente controlada por corriente y fuente de corriente controlada por tensión. A diferencia del símbolo que se utiliza para la fuente independiente, las independientes se representan con un rombo con su variable dependiente correspondiente. Bien, este ha sido el fin de la primera clase. Espero que esto le haya sido de utilidad y si les gustó no olviden puntuar y suscribirse para más contenido. La próxima clase será sobre la ley de Ohm y ley de Kirchhoff.